Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos ya a unos minutos de iniciar nuestra sesión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí ya estamos. Estamos a un minuto de iniciar nuestra primera sesión del módulo número 3. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy su asesora virtual, Nayeli Orihuela Alarcón. Y déjenme compartirles mi pantalla para que vayamos comenzando con nuestra sesión. Ustedes pueden participar haciendo uso del micrófono. Si no lo están usando en este momento, pues pueden desactivar su micrófono para que no haya interferencias y lo pueden activar en el momento en el que lo necesiten. Y también pueden utilizar el chat para poderse comunicar durante la sesión. ¿Qué tal? Buenas noches a quienes me están escribiendo en el chat. Dicen que no se escucha. Permítanme. Cuando pasa eso de que no escuchen, tienen que salirse de la sesión, volver a ingresar, pero haciendo, aceptando el uso del micrófono. Porque sí se escucha la sesión. Ah, muy bien, ya quedó. Guadalupe, muchas gracias. Daniel, Beatriz, Abigail, Alejandro. Hay otros nombres que no están en Vero. Hay otros nombres que no se ven en el chat porque no traen el nombre completo o traen algún otro nombre o número. No sé quiénes son, pero no se preocupen. Si no están haciendo uso del micrófono, en este momento les pido de favor que lo apaguen para que no haya interferencias durante la sesión y cuando quieran hacer uso del micrófono, pueden participar con muchísimo gusto en cualquier momento. También por el chat, yo estoy leyendo sus chats. Ah, es Gabriela Hernández. Perfecto. Pues vamos a empezar para... Ah, muy bien, Georgina. Georgina es quien no tiene el nombre ahí ahí en el Zoom. A ver, oigo toda... Mírale poquito pan a tu mamá para que vea cómo están las donas de dura. Ya, les pido de favorzote que desactiven sus micrófonos si no los están usando, porque si no se empieza a viciar el sonido. Los tengo activados para que puedan participar en cualquier momento. Bueno, pues ahora sí ya vamos a iniciar. Pues antes que nada les doy la más cordial bienvenida a el módulo número 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón y soy su asesora virtual. Aquí está mi correo, nayeliorihuela@yahoo.com.mx. Les pido de favor que lo apunten porque a veces la plataforma entra como en una fase de mantenimiento los días miércoles y no se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma. Entonces, hagan uso del correo electrónico, por favor, ténganlo apuntado.
por ahí para que no perdamos la comunicación. El orden del día de esta sesión es el siguiente. Darles la bienvenida a este módulo número 3, algo que acabo de hacer y que me da muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes, poder trabajar al menos un mes. Ya le moví. En este módulo número 3, que es fundamental porque se trata de revisar algunas cuestiones de la ciencia, de la comprensión de la ciencia y del lenguaje científico. Eso ahorita lo vamos a ver. En el orden del día sigue mi presentación. Como les comento, mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón. Soy su asesora. Déjenme desactivarles los micrófonos porque los tienen encendidos, perdón. Yo soy socióloga de formación y tengo una maestría en gestión y política pública. Me dedico a temas de evaluación de la política educativa y también desde hace 5 años participo como facilitadora. Antes nos llamábamos así. Ahora somos asesores. Tiene 5 años que yo colaboro en Prepa en Línea CEP. He impartido en numerosas ocasiones este módulo y otros módulos, sobre todo los de ciencias sociales. Ahorita vamos a revisar un poquito las reglas generales del módulo y las reglas de N-etiqueta. Voy a presentar el módulo y los aprendizajes esperados. Vamos a revisar los contenidos académicos de la semana, las actividades integradoras y el foro. Vamos a revisar también el calendario de entregas y estaré brindando respuesta a sus dudas. Esto no tiene que ser hasta el final. Ustedes pueden ir participando conforme vayan teniendo dudas. Entonces vamos a ver muy rápidamente, porque esto lo revisaron en su módulo propedéutico, lo que son las reglas generales del módulo. Aplica para todos los módulos de Prepa en Línea CEP. Y estas reglas de N-etiqueta, que son este conjunto de normas de comportamiento generales que debemos de tener en los foros, en los mensajes, en los correos, para que podamos hacer un espacio de aprendizaje, un espacio académico. Esto es muy rápidamente, siempre presentarse o saludar cuando se manda un mensaje en los foros, evitar comentarios que no tengan nada que ver con lo académico, el respeto a la postura de sus compañeros, de sus compañeras, escribir de forma correcta. Esto quiere decir que mantengamos siempre presentes las reglas de ortografía y de sintaxis para podernos comunicar, ser muy claros, ser breves y siempre responder lo que nos están solicitando, ¿no? Son algunas de las reglas que tenemos. Estas las han trabajado desde el módulo propedéutico, entonces nada más quería repasarlas rápidamente. Si tienen dudas sobre el uso de las reglas de N-etiqueta, me pueden comentar, por favor. Y si no, podríamos continuar. ¿Qué otras reglas tenemos? Las fechas de entrega y el límite que yo tengo para evaluarles. Esto, aunque ya es el tercer módulo, a veces les produce un poco de confusión, pero es así siempre para todos los módulos. Si ustedes entregan sus actividades los días lunes,
yo tengo una fecha límite entre el miércoles y el jueves, máximo el jueves, para brindarles su calificación. Si entregan su actividad el día martes, yo tengo el día jueves o viernes a más tardar para evaluarles. Yo por lo general no me tardo tanto tiempo, suelo evaluarles al siguiente día, siempre y cuando entreguen sus actividades de lunes a jueves, porque si las entregan el viernes, el sábado o el domingo, se me empiezan a juntar actividades y ahí sí ya las califico hasta la siguiente semana. Entonces tomen en consideración estos aspectos para, si quieren su calificación, pues lo más pronto posible, tendrían que entregarla lunes, martes o miércoles. Si no, pues pueden entregarla ya por allá del fin de semana. Los días sábados y domingos hacen más o menos el 80% de las entregas. Entonces yo me tardo un poquito más en calificarles. A ver, ¿alguien quiere participar? Perdí a quien quiere participar. Puede encender su micrófono o mandarme un mensaje en el chat. No sé si era Nancy, que había solicitado la palabra. Pero puedes hacer uso de tu micrófono o puedes mandarme un mensajito en el chat y ahorita te contesto. Bueno, así está la fecha de entrega de las actividades. Los días miércoles son los últimos días que ustedes pueden solicitar una prórroga. Por ejemplo, si en alguna actividad integradora obtuvieron una calificación igual o menor al 59%, ustedes pueden solicitar que se les volver a enviar una segunda versión. Pero a veces no lo hacen dentro de la misma semana. Entonces, lo tendrían que hacer hasta la siguiente semana y tienen que solicitar una prórroga porque la plataforma se cierra. Entonces, esta prórroga únicamente la pueden solicitar máximo hasta el día miércoles de la siguiente semana. Es decir, si necesitan una prórroga de una actividad de la semana 1, tienen máximo hasta el día miércoles de la semana 2 para solicitarla. Después de eso ya no es posible porque ya se cierra de forma definitiva la plataforma, ya no lo pueden hacer. Esta segunda entrega de actividades únicamente la pueden hacer si obtuvieron una calificación reprobatoria. Si obtuvieron una calificación de 60 o más, ya no pueden volverla a enviar. Esto no aplica en el proyecto integrador. El proyecto integrador, que es el que desarrollan en la semana número 4, solo lo pueden enviar en una sola ocasión y la calificación es definitiva, independientemente de la calificación que hayan obtenido, sea aprobatoria o reprobatoria. Así es que mucho cuidado con esto. Yo espero que no tengan que llegar a esa situación. Y esto lo estaremos revisando con más calma en la semana número 4, por si tuvieran dudas. Esas serían como nuestras reglas generales. El asunto también del plagio es súper importante. Este es un módulo en el que lamentablemente hemos detectado muchísimos casos de plagio. Entonces, yo les quiero pedir de la forma más atenta que no lo hagan. Primero porque les limita el aprendizaje que ustedes pueden tener de las actividades. Y en segundo lugar, porque es una conducta que consideramos inapropiada en prepa en línea, les genera un antecedente de plagio y si son reincidentes puede causar hasta su baja definitiva de prepa en línea. A mí me pueden consultar cualquier cuestión si quieren citar, si no han aprendido todavía bien a parafrasear, por ejemplo.
pero no me manden actividades que saquen de internet totalmente, que las copien y las peguen. Eso no lo pueden hacer. Sobre todo porque se da mucho esta práctica de que hay algunos compañeros suyos de otras generaciones que suben de repente a sus blogs sus actividades y de repente pues alguien más las ve ahí en internet, las descarga y las manda como propias. Eso no se puede hacer. Yo tengo identificados pues todos esos sitios en donde suelen subir actividades. Ya me las sé hasta de memoria. He impartido al menos unas 10 veces este módulo. Entonces ya sé qué palabras usan, qué ejemplos dan, y todas esas actividades yo ya las tengo detectadas. Así es que por favor, esa es una muy mala práctica. No lo hagan. Por lo general son actividades que están mal hechas y a veces con todo y faltas de ortografía y errores, las copian y las pegan. Entonces eso es una muy mala práctica, no lo hagan. Siempre tienen que guiarse con fuentes originales, con fuentes académicas para poder obtener la información para sus actividades cuando se les solicita. En algunos casos no se les solicita que hagan eso, sino que ustedes brinden su propia opinión. Pero eso ya lo iremos viendo en cada una de las actividades. Nada más quería reforzar este tema de el plagio. Si hay dudas, les pido de favor que hagan uso de su micrófono o que me manden un mensajito en el chat para poder ir resolviendo los temas que se vayan presentando. Bueno, ahora vamos a continuar con otra sección del orden del día, que es la presentación del módulo y de los aprendizajes que esperamos de él. Este módulo, como todos, tiene 4 semanas en las que se estará desarrollando, pero únicamente tiene 3 unidades de aprendizaje, que son las 3 primeras semanas del módulo. La primera es la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes, que tiene 2 actividades integradoras. La unidad 2, que es el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinar, es decir, que se aborda desde diferentes ciencias, desde diferentes disciplinas, y que tiene por desarrollar 2 actividades integradoras. Una unidad número 3, acerca del análisis de fenómenos sociales desde diversas disciplinas, que tiene también 2 actividades integradoras. Y tiene una última semana, que es la 4, que es la semana de integración de saberes, en donde no se revisan nuevos contenidos, sino que se les da el espacio para que ustedes desarrollen su proyecto integrador y para que puedan participar en el foro de integración. Cada una de estas actividades las estaremos desarrollando en la semana que le corresponde. Esta semana, como es la primera, vamos a estar revisando únicamente la unidad número 1. La unidad 1, perdón, antes de pasar a la unidad 1, quiero hablarles acerca del propósito formativo de este módulo número 3. De lo que se trata es de utilizar el lenguaje específico de cada ciencia para que ustedes puedan interpretar y explicar diferentes fenómenos o procesos tanto sociales como naturales. Por eso vamos a estar revisando diferentes ciencias naturales, sociales y formales, no tanto, pero las ciencias naturales y las ciencias sociales sí las vamos a estar revisando. El eje rector de este módulo es la comprensión del conocimiento científico, del concepto de conocimiento científico, del método científico, de las características de la ciencia. Eso es el eje transversal que tiene este módulo.
que a partir de la ciencia nosotros vamos a poder explicar tanto fenómenos naturales como fenómenos sociales. Esto con la intención de que ustedes puedan desarrollar una postura propia sobre los temas que vamos a estar abordando. Desde el punto de vista científico, que es muy diferente al tipo de pensamiento que tenemos de forma cotidiana o que se basa en creencias. Esa es básicamente la diferencia que vamos a hacer en este módulo. Ahora sí, de la unidad 1, que se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes, tenemos el propósito particular de reconocer las visiones y representaciones en torno a un mismo suceso histórico para poder identificar perspectivas, lenguajes específicos y adquirir una postura propia. Esta semana, como ya se habrán dado cuenta, vamos a estar estudiando una ciencia en particular, que es una ciencia de las ciencias sociales, que es la historia. ¿Hasta aquí hay alguna duda que tengan acerca de los contenidos? ¿No? Para ir avanzando. Muy bien. Esta semana, a ver, aquí en el chat, dicen que no, que por el momento no. Bueno, entonces sigamos avanzando y si hay dudas me pueden ir consultando. De los contenidos académicos de la semana, ¿qué vamos a estar revisando? Vamos a estar revisando la ciencia conocida como historia. Esta es una ciencia porque basa sus conocimientos en el uso del método científico. Tiene un método. A veces se piensa que las ciencias únicamente son aquellas en donde se produce conocimiento en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? Como la química. Y eso no es así. Las ciencias sociales también tienen un método que es específico para las ciencias sociales, pero en general utilizan el método científico, como cualquier otra ciencia. Entonces, lo primero que tenemos que saber de la historia es que es una ciencia que está basada en el pasado de las sociedades humanas y que tiene por objeto conocer el acervo cultural de las diferentes civilizaciones, lo cual nos va a permitir construir nuestras propias identidades, tomando datos de tiempos pasados que nos faciliten la elaboración de nuestro propio pensamiento. A veces la historia se ha visto muy aburrida porque como la estudiamos normalmente, bueno, cotidianamente en nuestras experiencias, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, que es cuando empezamos a estudiar historia, se hace de una forma muy memorística. Y pareciera que la historia nada más son ciertas fechas y ciertos eventos que tenemos que recordar, ¿no? Y que si no nos acordamos del año exacto, de la fecha exacta en la que sucedió algo, es como si no hubiéramos aprendido nada de historia. Y esto nosotros desde Prepa en Línea CEP, desde el modelo que tenemos, no vemos así a la historia. La historia básicamente a nosotros nos sirve para poder identificar el contexto en el que surge algo, algún fenómeno, algún evento, que nos sirve para explicarnos nuestro presente, para hacer una reflexión y que también nos sirve para poder ver lo que nos podría suceder en el futuro. No es que sea una ciencia adivinatoria, sino que hay ciertos procesos que se van desarrollando y que nosotros, si los estudiamos, los podemos entender
y podemos decir, pues si seguimos por este mismo camino, seguramente nos va a pasar esto, ¿no? O sea, si seguimos con esta misma inercia de cómo estamos haciendo las cosas, pues seguramente vamos a caer en una crisis económica, por ejemplo, vamos a tener una crisis social más fuerte que la que ya tenemos, etcétera. Ese es el modelo con el que pensamos la historia desde Prepa en Línea Z. No nada más es aprendernos fechas, sino que nos exige una capacidad de reflexión muchísimo más amplia. Ahora, ¿para qué sirve la historia? Pues la historia como ciencia nos ayuda a entender a las personas, pero sobre todo a la sociedad. Hay historias de personas, o sea, de personajes que han sido muy importantes y que vale la pena hablar de ellos, de ellas. Pero por lo general la historia se centra en procesos sociales. La historia también nos ayuda a entender el mundo en el que estamos viviendo. No podríamos comprender nuestro presente si no sabemos qué fue lo que pasó. No podríamos explicarnos nuestra historia si no supiéramos que hubo culturas prehispánicas, que hubo un proceso de conquista, de colonización. No podríamos explicarnos nuestra historia sin la Revolución Mexicana, sin la conformación de los partidos políticos, sin que uno de los partidos políticos haya estado pues más de 70 años en el poder, por ejemplo. Todo eso no nos lo podríamos explicar. O sea, lo que nos sucede ahorita no nos lo podríamos explicar si no supiéramos todo eso que nos pasó, ¿no? Para eso también nos sirve conocer el contexto histórico, ¿no? Este contexto histórico, yo les voy a compartir esta presentación, pero tomen muy en cuenta esto del contexto histórico, porque en sus actividades se los preguntan mucho. En todas sus actividades integradoras se los van a preguntar y a veces se olvidan de ciertos elementos. El contexto histórico hace referencia a todo lo que aconteció en temas culturales, económicos, del gobierno y de las, hasta de los enfrentamientos que hay entre los diferentes grupos sociales, ¿no? A eso hace referencia el contexto histórico. No nada más es una fecha, sino que se tiene que dar cuenta de todos los procesos o eventos que ocurrieron en lo cultural, en lo económico, a través del conflicto entre grupos sociales, del momento histórico que se estaba viviendo, porque a veces nada más pensamos la historia como si fuera algo que pasa nada más entre los gobernantes, entre los partidos políticos, y eso no es así. Contiene más elementos y a eso se refiere el contexto histórico. Ténganlo en mente porque se los preguntan mucho y a veces nada más ponen la fecha y eso no es correcto. Buenas noches, Fernando. Que se están conectando. Si tienen dudas, pueden hacer uso del micrófono o del chat. Vamos a seguir avanzando en los contenidos de la semana. Ojo con esto, yo no voy a abarcar nunca todos los temas que vienen en los recursos. Únicamente hago énfasis en aquellos en los que pudiera haber muchísimo más dificultad y los conceptos que están asociados al desarrollo de sus actividades integradoras. Para poder abarcar la totalidad de los contenidos del módulo, yo tendría que darles una sesión todos los días o tendríamos que estar platicando todos los días y eso no es posible. Entonces, nada más hacemos como un pequeño resumen y dependiendo pues de mi experiencia,
yo les puedo hacer énfasis en algunos conceptos que les van a ayudar para poder desarrollar sus actividades integradoras y sobre todo que son conceptos centrales del módulo. Así es que si tienen duda en algún otro aspecto, concepto, metodología, alguna cuestión que yo no haya abarcado y que sí está contenida en los recursos, también me pueden preguntar. Bueno, vamos a estar revisando algo acerca de los tipos de texto. Como ya les comentaba, la ciencia es un eje rector de nuestro módulo y ahorita estamos revisando las ciencias sociales. Y las ciencias, por lo general, se manifiestan en escritos, en textos. Así se publican, así se dan a conocer y así tenemos la humanidad tenemos un acervo en donde todos aquellos descubrimientos científicos están plasmados en documentos de una cierta forma específica. Los tipos de texto que estamos revisando para este módulo y la clasificación que utilizamos para este módulo es la siguiente. Guarden esta imagen, vienen sus recursos, pero esto de los tipos de texto se los preguntan desde ahorita, así desde la actividad integradora 1 hasta su proyecto integrador. Y a veces se acuerdan de los tipos de texto en la actividad integradora 1, pero ya no en el proyecto integrador. A estos tipos de textos son a los que nos referimos en todas y cada una de las actividades integradoras que van a estar realizando, incluido el proyecto. Por eso hago mucho énfasis para que no se les olvide. Si bien hay diferentes clasificaciones, la clasificación que se hizo para propósitos académicos de este módulo es la siguiente. La clasificación de los tipos de texto es científicos y académicos, literarios y periodísticos. Entonces, cuando les pregunten qué tipo de texto se está abordando en la lectura que acaban de hacer, ustedes tienen que identificar si es un texto científico y académico, literario o periodístico. Solamente estas tres opciones que tenemos de clasificación. Los textos científicos y académicos informan y comunican un conocimiento especializado, puede ser histórico, sociológico, económico, desde la biología, desde la medicina, desde cualquiera de las ciencias que conocemos. Hay textos literarios que tienen un propósito específico, que por lo general es estético o poético. Estos textos literarios son pues los cuentos, las novelas, los ensayos. Y hay textos periodísticos. Estos textos periodísticos tienen por intención informar acerca de algún acontecimiento o suceso de interés o brindar una opinión. Estos textos periodísticos ustedes los pueden encontrar obviamente en los periódicos, como son las noticias, como son las notas de opinión, por ejemplo. Y ustedes, cuando lean los textos que se les sugieren a lo largo del módulo, van a tener que identificar si es un texto científico, literario o periodístico. Son diferentes, sí, no pueden ser de los tres, no pueden ser de dos, o sea, la clasificación es totalmente diferente. Hay otra clasificación, pero esta se refiere a los modos discursivos, es decir, a las formas en cómo están escritos los diferentes tipos de texto que existen. Hay textos que son narrativos y esto por lo general suelen ser literarios o a veces en los periodísticos pueden ser ensayos.
Pueden ser descriptivos, que les vaya diciendo paso a paso qué fue lo que se observó, lo que se hizo, y estos textos suelen ser un poco más científicos, académicos, igual que lo argumentativo, aunque estos argumentativos también se encuentran, si son, por ejemplo, de opinión, pueden ser periodísticos. Y tenemos algunos otros modos, ¿no? Como los prescriptivos y los persuasivos. Los prescriptivos son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora que estamos enfrentando este panorama de pandemia, hubo muchos textos en donde nos daban recomendaciones basadas en la ciencia, pero que nos decían, lávate las manos, mantén la distancia, usa el cubrebocas, no salgas si no es muy urgente, etcétera. Esos tipos de textos son prescriptivos. Y hay textos persuasivos, por ejemplo, en lo periodístico se da mucho, que es que el autor o la autora del texto busca persuadirnos, busca hacer que nuestra mirada se dirija sobre un tema en particular, por ejemplo, o que opinemos en relación a la información que nos esté dando. A ver, vamos a ver si hay aquí pregunta. Sí, ahorita vamos a ver lo de las actividades, que les están preguntando qué tipo de texto es. Ajá, pero ahorita les voy a decir. Bueno, no les voy a decir, lo vamos a reflexionar. Yo no les voy a resolver sus actividades. Lo vamos a reflexionar. Pero ya llegamos al punto. Entonces, tengan en mente esta clasificación de los tipos de texto, que son estas. Los modos discursivos son las formas en cómo están escritos los textos y tienen una clasificación que es esta. Y también tenemos una clasificación por género. Y ahí ustedes pueden ver que en el género científico y académico pueden ser artículos, ensayos, monografías, que en el género literario pueden ser cuentos, novelas, leyendas, poesía, que en los periodísticos pueden ser informativos, como noticias y reportajes, que son como notas del día, y hay artículos de opinión, que se conocen como editorial dentro de los periódicos o de las revistas, y artículos de opinión, que son artículos muy especializados, nada más de un tema, pero que desarrollan con más elementos un tema que si fuera una noticia, por ejemplo. Pero ahorita los vamos a revisar. Bueno, ¿qué vamos a estar realizando esta semana? Vamos a estar haciendo dos actividades integradoras. Una que se llama Un hecho histórico, diferentes perspectivas, que les pide leer dos textos, uno que se llama La muerte tiene permiso y otro que se llama La política agraria. Estos dos textos tienen algo en común, el mismo tema. ¿Cuál es el tema que se está abordando esta semana? A ver, hagan uso de su micrófono o en el chat. ¿Qué es el tema que tienen en común y que están abordando tanto el texto de La muerte tiene permiso como el de la política agraria? A ver, en el chat o por el micrófono, rápidamente. Ay, ¿cómo son? No me responden. A ver. Reforma agraria. Así es, así. Muy bien. Sí, aquí respondieron la ley agraria, en el micrófono me respondieron la reforma agraria y por acá respondieron las injusticias en el campo. Ok, todo es diferente. Todo lo que acaban de decir es diferente. Sí, dicen que sobre las tierras, los ejidos, sí.
Pero el hecho histórico que tienen en común, que están analizando estos dos textos, es la reforma agraria, que es todo el proceso que ocurre acerca de del reparto de tierras. Este es un proceso que se gesta después de la Revolución y fue motivo de la Revolución Mexicana, pero la reforma agraria es una consecuencia, o sea, es un resultado de la revolución. Eso es lo que se logró, la reforma agraria. ¿Y esto a qué se refiere? A que todas esas tierras que en algún momento pertenecían a la población originaria, a la población indígena, en algún momento se les quitaron porque se empezaron a hacer haciendas, y las personas se quedaron sin posibilidad de sembrar, de seguir sembrando, ¿no? Entonces, una de las principales motivaciones de la Revolución Mexicana es regresar esas tierras a sus, pues, dueños originarios, por así decirlo. Una de las principales motivaciones. Hubo varias motivaciones de la Revolución Mexicana y sobre todo esa era una motivación de Emiliano Zapata, porque hay otros personajes que tienen otras motivaciones. Bueno, este proceso de Revolución Mexicana logra concretarse hasta la reforma agraria, cuando se empieza a hacer el reparto. Entonces, ese hecho histórico conocido como la reforma es el que están abordando tanto el texto de La muerte tiene permiso como la política agraria. Todo lo demás que dijeron es correcto. Sí, hay abuso de autoridad, hay varias cuestiones, pero esos son otros aspectos que se tienen que describir en esta tablita para que ustedes puedan hacer su síntesis comparativa. Bueno, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer? ¿Leer los textos o leer las instrucciones de la actividad? ¿Ustedes qué opinan con base en lo que han aprendido en el módulo número 2? Leer los textos. ¿Leer los textos? ¿Sí? Sí, claro, para entender lo que se tiene que hacer. Muchos me están diciendo aquí que las instrucciones. A ver. No puede ser. Sí, eso es correcto. Lo primero que tienen que hacer es leer las instrucciones. Claro. Les voy a decir por qué. Porque después de leer las instrucciones, ustedes pueden enfocar más su lectura. Este texto de la política agraria es largo y un poco tedioso, honestamente. Pero es un texto largo. Entonces, lo que necesitamos hacer es tener una estrategia de lectura que esté focalizada. Y para eso, lo que tenemos que hacer primero es leer las instrucciones. Nos están pidiendo el autor, la fecha en la que se escribió, el tipo de texto, el mensaje, el público, el contexto, si tiene gráficas, las ideas principales, secundarias, los actores, las acciones, la postura del autor. Y ya finalmente la opinión de ustedes sobre el texto y la opinión de ustedes sobre la reforma agraria. Imagínense que leen este texto de la política agraria y que le invierten más o menos como 1 hora para leerlo. Y se les olvidan algunos aspectos. Entonces, por eso lo primero que deben de hacer es leer las instrucciones. Esa es una lectura focalizada. ¿Pero por qué la diferencia de un texto más largo y el otro más corto? A ver, no entendí bien esa pregunta. Sí, o sea, la política agraria está demasiado largo, son como 18 páginas aproximadamente. Y de la muerte tiene permiso son como 4 o 5. ¿Por qué la diferencia tan enorme?
Porque son tipos de texto totalmente diferentes y su intención es totalmente distinta. Ya. El texto de la política agraria es un texto, a ver, ¿qué tipo de texto sería si es que ya le echaron un ojito? A ver, aquí nos dicen que es un texto científico. Yo diría que es periodístico. No, no es un texto periodístico, porque no es una noticia, no es un artículo de opinión, no aparece en un periódico, no aparece en una revista. Es un texto, voy a desactivar tanto el micrófono, ¿eh? Si quieren hacer uso, lo pueden activar otra vez. Es un texto científico porque aborda un tema de una forma muy, muy profunda y brinda muchos datos. ¿Ok? Bueno, entonces ya quedamos que lo primero que tienen que hacer es leer las instrucciones, todo lo que les está pidiendo. Ojo con esto. No toda la información que está pidiendo la tabla se contiene en los textos, la tienen que investigar. No viene el autor, no viene la fecha en la que se escribió, eso lo tienen que investigar en internet. Tienen que poner el nombre en su buscador y ahí les va a aparecer quién escribió. Este está un poquito más difícil de investigar, este de la política agraria. Tendrían hasta que cortar y copiar, no sé, a lo mejor el primer párrafo para saber exactamente quién es el autor o autora de este texto de la política agraria. La fecha en la que se escribió únicamente es el año, no es el día. El tipo de texto, tienen que decir exactamente cuál de estos tipos de texto son. El mensaje que quiere transmitir el autor o la autora es, pues básicamente la idea que a ustedes les dejó después de leer este texto, no desde la percepción, sino desde el conocimiento. El público al que se dirige, el contexto o el momento en el que se escribió. Tengan mucho cuidado con esto. Esto hace referencia al contexto en el que se escribió el texto, no cuando sucedió la reforma agraria, porque estos textos se escribieron muchísimo después de que sucedió la reforma agraria. No se refiere al contexto de la reforma agraria, sino al contexto del año en el que se escribieron los textos. No se vayan a confundir con eso, porque sí, ha pasado. Aquí tienen que decir si hubo gráficas o tablas de apoyo en estos textos. Si no los tiene, ahí le ponen que no. Y si los tiene, deben de decir, pues sí, hay algunas gráficas, hay algunas tablas de apoyo en donde se da cierta información, se dan cifras, etcétera, ¿no? Muy, muy resumido. Tienen que poner al menos una idea principal de cada uno de los textos, las ideas secundarias. Los actores, dependiendo del tipo de texto que sea, tiene actores. Hay tipos de texto que no tienen actores y que ustedes deberían de decirlo. Si hay actores, hay acciones que desarrollan esos actores. Tienen que describirlas. Si no hay actores, obviamente no hay acciones. Y también tienen que decirlo en los cuadritos. Tienen que referirse a la postura del autor frente al suceso del que se está hablando, en este caso de la reforma agraria. Aquí
la opinión de ustedes sobre el texto. No se vale copiar y pegar de algún lugar. Aquí les están preguntando su opinión. Y aquí les están preguntando también su opinión, pero sobre la reforma agraria. Muy breve. Unos 5 renglones. Está bien. ¿Hay dudas acerca de lo que vamos a estar desarrollando en esta actividad integradora de un hecho histórico, diferentes perspectivas? No, ninguna. Muy bien. Bueno, después de eso, tienen que responder mínimo de 8 a 10 renglones. ¿Qué información desconocían de la reforma agraria y cuál conocieron con la lectura de los textos? Aquí yo no creo que no sepa nada de la reforma agraria porque esa es información que aprenden en la secundaria. Algo deben de saber. Y deben de responder qué información conocieron a partir de la lectura de estos textos. Finalmente deben de desarrollar una reseña comparativa en la que se identifiquen tanto las semejanzas como las diferencias de ambos textos. Y para eso pueden utilizar toda la información que ya plasmaron en el cuadrito. Y acuérdense que en el módulo número 2 ustedes aprendieron a hacer reseñas comparativas. Las reseñas comparativas tienen características muy específicas. Yo les compartí en la sección de avisos un material que les puede ayudar para hacer su reseña, que ahorita no lo vamos a abordar por cuestiones de tiempo, pero les puede servir muchísimo. Yo les compartí tanto el PDF como el link para que lo puedan descargar. Y acuérdense que también en el módulo número 2 ustedes vieron cómo hacer reseñas comparativas. ¿Qué elementos tienen las reseñas comparativas? Déjenme ver si por aquí no lo tengo, pero las reseñas deben de tener la referencia bibliográfica, una pequeña introducción, el desarrollo y una breve conclusión. Si hacen una reseña comparativa, pues la extensión, o sea, no puede ser de menos de media cuartilla, de media hoja, 24 renglones, porque son varios los elementos que tienen que utilizar para el desarrollo de esa reseña. A ver, por aquí me estaban preguntando. Ok, bueno. Si tienen dudas, con muchísimo gusto, ¿eh? Actividad integradora número 2, interpretar el mundo. Tienen que leer este texto de la enfermedad de todos los tiempos, descargar el documento de trabajo, que es este, e ir respondiendo. ¿Qué tienen que hacer primero? Lo mismo, tienen que leer las instrucciones y luego el texto para que centren su atención en los aspectos que les están preguntando. Este es un texto súper breve acerca de una cuestión de una persona que se enferma de cáncer y dos chicos, un chico y una chica, hacen una reflexión acerca de lo que sucede. Ustedes tienen que ir respondiendo mirando estas premisas que aparecen aquí acerca de si lo que se está diciendo parte de una reflexión basada en evidencia, o sea, es científica, o si es una reflexión únicamente basada en una creencia.
mucha atención en esto porque, por ejemplo, si aquí me ponen que esta reflexión, la voy a leer. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. ¿Ese argumento tiene una base científica o únicamente es una creencia de la persona que lo está diciendo? Ustedes tienen que seleccionar aquí si sí o si no. Pero cuidado con esto. Si me dicen que esta reflexión tiene evidencia científica y me ponen aquí que sí, no me pueden decir que también está basada en una creencia, porque son opuestos. No puede ser a la vez una creencia y no puede ser a la vez una reflexión desde la ciencia, porque son opuestos. Si aquí me ponen que sí, aquí me tienen que poner que no. O si aquí me ponen que no, aquí tienen que poner que sí. Tiene que ser o una u otra. Les están preguntando acerca del lenguaje, si es claro. Aquí a lo que se refiere esto es a si se hace uso del lenguaje especializado, por ejemplo, en el que se utiliza en la medicina. Aquí esta oración está escrita de una forma, con un lenguaje especializado de la medicina, por ejemplo, o es un lenguaje, claro, cotidiano. Ustedes tienen que responder. La situación es de la vida cotidiana, esto que están presentando aquí, pues ustedes lo tendrán que responder, ¿no? No modifiquen el formato, porque a veces lo modifican y luego ya no se ve qué fue lo que escogieron de estas respuestas. Hay preguntas sobre la forma en que vamos a responder. Bueno. Ninguna. Muy bien. Así les presentan varias situaciones y ustedes tienen que responder. Obviamente tienen que contestar todas las preguntas, ¿no? Bueno, después les están preguntando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que lleva una persona o es porque la persona lo heredó? Pueden ser las dos, puede ser una u otra, pero deben de brindar una respuesta que debe de ser mínimo de entre 3 y 5 líneas. Les están preguntando si tienen evidencia, es decir, si lo leyeron, si lo saben porque algún especialista se los dijo, en alguna conferencia, porque lo escucharon en las noticias, si leyeron acerca de eso o cómo obtuvieron esa información. Y aquí también les está preguntando sobre dos formas diferentes de ver el cáncer que se presentan en la lectura. Pero esto no es todo. También deben de elegir dos ciencias sociales de entre esta lista. Me tienen que decir cuáles están eligiendo y hacer una investigación sobre el cáncer. Esta investigación tiene que ser en fuentes confiables. Yo les recomiendo Google Académico, por ejemplo, para que puedan hacer esa investigación y les voy a recomendar otras páginas especializadas en donde pueden buscar información de fuentes confiables para que puedan hacer esta sección de la actividad. Después de que hicieron la revisión de estas fuentes y buscaron, tienen que responder qué ciencias eligieron, el título del texto recuperado de internet debe de ser completo, porque a veces nada más me ponen ahí las primeras palabras, y así yo no puedo buscar ese texto, por ejemplo, si lo quisiera yo leer. Aquí les está pidiendo las pruebas que presenta la ciencia.
para reflexionar acerca del cáncer. Y las referencias de los textos consultados. Ojo con esto, de estas referencias no es que me copien y me peguen el link, me deben de poner el apellido del autor o autora, año, el nombre completo del texto, la editorial o en donde lo encontraron, el nombre de la ciudad en la que se editó. Todo conforme al manual de citas y referencias que ya les compartí desde el día de ayer. Para que yo pueda ver si las referencias que ustedes consultaron son confiables o no son confiables. Y ya para terminar, tienen que hacer un resumen con extensión de entre 2 y 3 párrafos de 10 renglones cada uno, sobre cada una de las ciencias que investigaron. Entonces, tengan mucho cuidado con la extensión, porque mínimo tendrían que presentar un resumen de 40 renglones, mínimo. Entre 2 y 3 párrafos de 10 renglones cada uno por cada una de las ciencias. Esto nos da como resultado al menos 40 oraciones. No se vale agrandar la letra, es letra tamaño 12. Si ustedes me ponen una letra tamaño 24, yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar su resumen y lo voy a pasar a letra 12 y de ahí voy a hacer el conteo de la extensión. Entonces, tengan mucho cuidado con eso de las extensiones. Y lo que no pueden hacer es copiar y pegar párrafos completos. Es un resumen lo que les está pidiendo. Es decir, que ustedes tienen que leer y después de haber leído, tienen que escribir con sus propias palabras lo que comprendieron. Si hay de repente palabras o conceptos complicados, muy especializados, ahí sí pueden copiar y pegar una oración, quizá. Pero no pueden copiar y pegar totalmente así, no sé, 2 o 3 párrafos para hacer su resumen. Eso no es un resumen. Un resumen nos da cuenta de todo lo que dice el texto. Y si ustedes copian 2 o 3 párrafos únicamente, lo que van a hacer es que van a presentar la información de esos 2 o 3 párrafos. Entonces, eso no es correcto. Un resumen es que ustedes lean todo y que con sus propias palabras logren sintetizar todo aquello que se dijo en un texto. ¿Hay dudas? Sí, la letra Arial está bien. Puede ser la letra Arial, la Calibri, la Times New Roman, que son letras que se utilizan en contextos académicos. A veces me ponen letra gótica, tamaño 24, y eso no se ve presentable para los fines académicos, así es que pueden ser estos tipos de letra, tamaño 12. Por favor, que siempre sus actividades que sean fondo blanco, letra negra, porque a veces me ponen letra roja, amarilla, y eso es muy difícil de leer. ¿Hay dudas? ¿Debe de llevar portada? Sí, todas sus actividades siempre llevan portada. Siempre, siempre, siempre. Ah, muy bien. Porque si no, a veces se nos pierden. De acuerdo. Muy bien. ¿Más dudas acerca de lo que tenemos que hacer? No, todo está bien. Muy bien. Cuando no se indica la extensión de una reflexión, como en la actividad, creo que número 1 me parece, traten de escribir al menos 8 líneas para poder expresar correctamente y de forma suficiente sus ideas.
Ujú. Bueno, ¿más dudas sobre lo que Yo tenemos tengo que una hacer? duda. A ver, adelante, adelante. Usted nos envió una planilla de ejemplo. ¿Tengo que ocupar esa o puedo crear una yo? Puedes utilizar la que yo envié o puedes crear una, como te sea más fácil. Yo se las mando para que no inviertan tiempo haciendo algo, pues algo de formato y mejor se enfoquen en estas cuestiones más, pues más de conocimiento, ¿no? Pero puede ser lo que sea. Lo único que sí les pido de favor es que si ustedes hacen su propio formato, o sea, no me vayan a poner, por ejemplo, estos títulos en rojo, porque me ha pasado muchísimas veces que lo ponen en rojo, en amarillo, en anaranjado, y le ponen una letra azul. Y eso, en primer lugar, no es una presentación académica, ni por supuesto para el mundo laboral. Y lo siguiente es que afecta mucho a la vista. Yo reviso más o menos como 50 actividades. Entonces imagínense que me pongan un fondo rojo y una letra amarilla, así, ahí se van a acabar mis ojos. Así es que, por favor. Sí, gracias. Sí, si tienen más dudas, mientras van desarrollando sus actividades, yo les voy respondiendo. Yo estoy conectada casi todo el día, así es que les respondo inmediatamente. Les recomiendo más escribirme por el mensajero que por el correo, porque por el correo me tardo más en responderles. Pero donde sí estoy todo el día es en la plataforma. Así es que escríbanme Así es. Bueno, ¿dudas? Las actividades integradoras de esta semana vale el 7% cada una, son 2. Y esta semana tienen que realizar una actividad de socioemocional, pero esas actividades ya saben que las ven con su tutora. Les recomiendo también, por si les genera dudas acerca de la elaboración de la reseña comparativa, eso hago énfasis que ya lo vieron en el módulo número 2, así es que todos esos conocimientos que ya traen los tienen que aplicar en este módulo. Les comparto 2 videos acerca de lo que es el pensamiento científico y un video en particular acerca de lo que es el pensamiento científico y su diferencia con el pensamiento cotidiano, que es básicamente lo que estamos revisando en todo este módulo. ¿Hay dudas? Voy a dejar la sesión grabada. Sí, claro que sí, y la voy a subir al ratito a YouTube y les comparto la liga en el foro de avisos. En el foro de avisos, yo no suelo mandarles muchos mensajes ni mucho menos correos. Ustedes tienen que revisar toda esa información que se les comparte en el foro de avisos. Yo ahí les comparto, ya les compartí un video, del texto de la muerte tiene permiso, ya les compartí esto de la reseña comparativa, hay varios tutoriales que ya les he compartido ahí, así es que revisen todos los días para ver qué novedades hay. ¿Más dudas? No, ninguna, todo está claro. Perfecto. Esto de la postura del autor frente al suceso, revísenlo porque está también en los recursos de la semana. Los autores siempre tienen una postura y suele ser muy diversa. Hay posturas críticas, hay posturas conciliadoras, hay posturas propositivas, por ejemplo. Entonces, si tienen dudas de eso de la postura del autor también se los van a preguntar en todas las actividades del módulo. Si tienen dudas de lo que sea, me pueden consultar cómo citar, cómo parafrasear, en dónde buscar información,
lo de la reforma agraria, lo de los tipos de texto, todo me lo pueden consultar. Bueno. Sí, nuestras sesiones van a ser los días martes. No las hago el día lunes porque les doy ese día para que ustedes revisen qué hay, de qué vamos a estar hablando, qué actividades tenemos. Y los días martes desarrollamos nuestra sesión para que ya vengan con todas esas dudas. Los martes a las 8 vamos a tener nuestras sesiones. Siempre va a ser con el mismo link. Así es que espero que no tengan problema para poder asistir. Y bueno, pues ya nos pasamos mucho de tiempo. No suelo hacer tan largas las sesiones, pero como esta es la primera, necesitábamos hablar de algunos temas propios del módulo. Bueno, pues parece que no hay más dudas, entonces nos estamos viendo en la plataforma para cualquier tema que quieran tratar. Perfecto. Bueno, pues... Gracias, que tengan una excelente noche. Igualmente, sigan los consejos de la lectura. Van a ver que les va a ser más sencillo. Claro. Perfecto. Gracias. Saludos, muchas gracias. A ver, déjenme ver quiénes anduvieron por aquí. Beatriz, María, Violeta, Alejandro, Daniel, Fernando, Juan Adolfo, Lili. A lo mejor alguien se me pasa, son muchísimos. Muchísimas, Iris. Pero bueno, aquí considero su participación. Georgina, perdón, muchísimas gracias. Que tengan excelente noche y síganse cuidando muchísimo por el tema de la pandemia. Que descansen.